Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a tomar el control de tus finanzas. Yo soy Jorge Seáñez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero en este podcast de finanzas. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Espero que les haya gustado los episodios pasados. En el último estuvimos platicando de inversiones con Grisel Peralta. Y pues el interés de nosotros es tener invitados que nos hablen un poco de su experiencia y cómo las finanzas y el conocimiento de finanzas les ha ayudado a impulsar sus proyectos, a impulsar sus empresas o a comenzar con sus emprendimientos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy desafortunadamente no nos va a acompañar nuestro experto en finanzas, Roberto Martínez, el director de Fidiapech. Esperemos que en el siguiente episodio sí nos pueda acompañar. Pero ahora pues tenemos también otro experto en finanzas. Nos acompaña Alejandro Núñez. Él, de hecho, pues su carrera es en administración financiera. Alejandro actualmente está trabajando en algunos proyectos de proyección y de promoción turística de la capital, pero les platico un poquito de su trayectoria. Él ha trabajado en el ámbito corporativo, desarrollando proyecciones financieras, evaluaciones de viabilidad, toda esta parte un poquito más cuadrada porque también tiene una parte creativa. En el 2013 emprende un proyecto, Mi Viaje por el Mundo, que lo lleva a viajar por más de 50 países. Y de esta manera crea este blog que al momento es el más leído de toda Latinoamérica. Sí, continúa siendo el más leído de toda Latinoamérica. Es autor de varias guías y libros para viajeros. En el 2019 funda Niche Media, una empresa para posicionar diferentes proyectos digitales. Y con este mismo Niche Media se desprende ahora lo que es Niche Travel, y creo que de Niche Media se desprende lo que están haciendo actualmente con la promoción turística de la capital, que es Chihuahua Capital. Bienvenido, Alejandro. Si nos pudieras platicar un poquito cómo es que empezaste y de tu trayectoria, a lo mejor detalles que se me hayan ido ahí de lo que platiqué. Así, muchas gracias aquí por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando de finanzas, sobre todo porque finanzas sí es un tema que me apasiona mucho, como comencé en el ámbito profesional, desde la elección de la carrera, todo eso, como que sí es un tema que siempre me ha gustado. La introducción la hiciste bien, todo lo que me dijiste está muy bien, lo que he hecho. No, es un poco así de detalles, te cuento rápido la historia que siempre cuento cuando me presento normalmente. Yo soy de Chihuahua, crecí aquí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Estudié finanzas en el Tecnológico Monterrey. Por allá del 2000, ¿qué vendría siendo? 2010, me mudo a Ciudad de México a trabajar y a buscar trabajo. Hubo como un éxodo así de chihuahuenses que se salen de la ciudad. Entonces yo fui parte de ese éxodo. Yo caí en Ciudad de México y empecé a trabajar en ese entonces en lo que era ING, que es el leoncito, el banco con un leoncito naranja, que era justamente de Holanda. Claro. Empiezo a trabajar con ellos justamente porque iban a lanzar el negocio de fondos de inversión. En ese entonces ING solo tenía la Afore y tenía, creo que nada más la Afore, y pensiones. Y justamente querían lanzar un nuevo negocio que era de fondos de inversión para la gente común y corriente, que hasta el día de hoy lo tienen. Justamente cuando entro, lanzamos el negocio y como a los 6 meses que se lanza el negocio, porque bueno, el lanzamiento del negocio tardó como un año. Y básicamente mi labor ahí trabajando con ellos de lanzamiento es ver qué tan viable era el negocio. Oye, no, sí, este esquema de comisiones sí nos sirve, si nos da rentabilidad, no nos da rentabilidad, cuánto dinero tienen que invertir las personas para que sea rentable el negocio, todo ese tipo de cosas. Más que armar los fondos, que eso se encargaba otra parte de la empresa, yo era más bien evaluando qué tan rentable podría ser el negocio per se. Era lo que te iba a preguntar, si ayudaste a desarrollar el producto, pero no, entonces más bien el negocio. Yo desarrollé el negocio per se, la funcionalidad de cuánto van a costar las oficinas, cuánto van a costar los esquemas de comisiones, cuánto vamos a generar, cuánto vamos a ganar por lo que invierten las personas, todo ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces se lanza el negocio y como a los 6 meses yo estaba muy tranquilito, trabajando, ya bien relajado, pues porque ya de una vez que se acabó la friega de lanzar el negocio, estamos así como que más relajados. Y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a meter un equipo especial. No puedes decir nada, va a ser confidencial el proyecto que vas a entrar y no sé qué. Y yo, bueno, pues órale, vamos a ver de qué se trata. Pues téngale, que van a vender la empresa.
Justamente, justamente durante la crisis del 2008, el gobierno de Holanda salva a ING y les da lana, pero se los da con una condición. La condición es que todos los negocios que no sean core business, se tiene que deshacer de ellos. El core business en ese entonces de ING era banco. Entonces tenía varias, o sea, estaba en varios países, pero en los otros países tenía otros servicios financieros. Entonces justamente lo que les dicen es deshazte de todo lo que no sea core business, entre ellos pues todo lo que es el tema Afore, pensiones y ahora fondos de inversión. O sea, todo lo que era de un tema como un cliente personal, individuo. Exacto. Todo lo que Sí. o sea, sí manejaban el banco personal, la banca privada, Ujú. pero eso no lo teníamos en México, lo tenían en otros países y eso sí se quedó. Era básicamente todo lo que no sea banco, ya sea o sea, para banca privada o para banca empresarial, deshazte de ellos. Ok. Entonces me tocó justamente entrar en el equipo de hacer, bueno, ¿cuánto vale el negocio? O sea, ya que tenemos el negocio tanto de la Afore, de pensiones y ahora este nuevo negocio que acaba de nacer, ¿cuánto vale y a cuánto lo podemos vender? Que justamente ahora, pues, lo que hemos escuchado en la noticia es el tema de la venta de Citibanamex. En ese entonces, pues, yo era el equipo que justamente evaluaba cuánto íbamos a vender, el valor que era lo que se iba a ofrecer el negocio. Y justamente fue un tema ahí con con banca de inversión, trabajar de la mano ahí con banca de inversión para ponerle un valor, un precio, luego que eso se iba a negociar en Nueva York con otra banca de inversión justamente para ver los postores, cuánto entran. Es todo un tema del due diligence y la venta. Es muy interesante, es una friega, pero sí es un tema, otro monstruo, diferente el mundo de las finanzas que yo jamás pensé que iba, porque nunca, o sea, esto nunca lo estudié. Simplemente, pues básicamente si yo pudiera concentrar mi carrera en que me especialicé más que en finanzas, es en manejar Excel. Básicamente, eso sí es mi especialidad, básicamente moverle al Excel. Oye, ahorita usaste un concepto que me gustaría que la gente entendiera un poquito más lo que es el due diligence, porque luego este concepto se repite mucho en tema de finanzas y en emprendimiento, sobre todo en startups. Sí, claro, Si pudieras platicarnos un poquito, un entendimiento en palabras comunes de simples mortales. de simples mortales, ¿qué es el due diligence? El due diligence básicamente en español tiene una traducción muy rara, se llama debida diligencia. Entonces realmente suena muy, muy raro en español. El due diligence básicamente es recopilar toda esa información de cómo funciona un negocio. Entonces puede ser tan pequeño o tan amplio como quieras. Por ejemplo, si vas el due diligence que yo armé, que fue el de la venta del negocio, tenía el pormenor así total desde textos de los contratos de los empleados, tenía los contratos de las oficinas, detalles de todos los pormenores, porque justamente como comprador quieres saber todo, hasta las pulgas. Para los emprendedores, para las personas, básicamente es como un plan de negocio. Es como hacer un plan de negocio y sí hace mucho hincapié en el tema de finanzas, el tema financiero de la rentabilidad, de cuánto entra, cuánto sale, todo ese tipo de cosas. Obviamente, pues dependiendo del negocio, del startup, pues puede ser o muy complejo o muy sencillo. O sea, pero es el due diligence es poner sobre escrito, poner en un documento por escrito todo sobre el negocio. Sí, la radiografía del negocio, Tal el cual. ADN casi de todo el Exacto. negocio. Sí, y el due diligence es básicamente lo que tú lees cuando vas a comprar un negocio o lo que tú tienes que armar cuando vas a vender un negocio para saber justamente cómo están las finanzas, cómo la operatividad del negocio. Y hay varias secciones. Como te dije, el due diligence puede ser tan amplio como tan corto. Pues yo lo equiparo mucho, recuerdo de la escuela que se manejaba cuando estaba estudiando, estaba muy de moda el tema de lanzamiento de emprendedor y todo eso. Y se pusieron muy de moda todo el tema de plan de negocio. Tienes que armar tu plan de negocio, y apenas sonaba, o sea, no sé ahora si lo siguen usando tan frecuentemente, porque ahora creo que ya ahora se llama one pager, o el elevador pitch, cositas así, pero ya me acuerdo que antes sí era armar unos documentos así del plan de negocio. Sí, cuando incubaban o se incubaban empresas, ¿no? Sí, apenas empezaron, cuando yo estaba estudiando finanzas, apenas empezaban las incubadoras aquí en Chihuahua, entonces como que apenas estaban así como que puliendo qué onda, qué les vamos a pedir, qué hacemos, todo ese tipo de cosas. No, hombre, y evolucionan todos los conceptos, ¿no? Se empieza el plan de negocios y ahorita el one pager y te digo, el tema de due diligence también que acaba siendo pues un plan de Sí, negocio. es un plan de negocio, básicamente. Eso es. Oye, pero síguenos platicando, entonces haces todo este estudio, continúas trabajando ahí. Sí, continúo trabajando ahí. En todo este periodo que estuve trabajando de finanzas, básicamente lo que le cuento a todo el mundo es me entró como la crisis Godín. Básicamente me encantaba mi trabajo, realmente las finanzas es algo que me apasiona, me gusta mucho. Y me gusta mucho yo le llamo como que, o sea, mi especialidad es justamente hacer evaluaciones de proyectos. Y es un poco fumármela. Es decir, bueno, porque son proyectos que apenas van a nacer, entonces, ¿cuánto vamos a ganar? ¿O cuánto vamos a gastar? Son conceptos que si no tienes el negocio operando, no sabes exactamente. Entonces sí tienes como que hacer escenarios y fumártelo un poquito de cuánto vas a vender y imaginártelo de qué tan reable sí. Y ahí es donde realmente sí es,
O sea, aunque suene a fumarte, realmente sí tienes que tener los pies en la tierra de ser realista de cuánto tienes que vender. Entonces muchas personas creen que cuando van a lanzar un negocio van a vender los millones. Y ojalá sí fuera de inicio. Pero siendo realista es que no es así. Y siendo realista es que a lo mejor los primeros meses no vas a vender nada o vas a vender muy poco. Una forma que sirve mucho, que es el ejemplo que yo siempre le doy a las personas que están haciendo una evaluación financiera, es que las ventas lo traduzcan a ventas diarias. Porque dices, ay, no, sí, yo voy a vender 10 millones al año. Ah, ok, 10 millones al año, suena muy bien. Eso quiere decir que vas a vender aproximadamente como 1 millón por mes, unos 900,000. Entonces eso quiere decir que más o menos vas a vender unos 30,000 por día, más o menos. Eso dice, realmente puedes vender cuánto, y luego, ¿cuánto cuesta tu producto? No, pues que me cuesta 200 pesos. Ah, son 30,000. Vas a vender de productos de 200, vas a vender como 1,500 productos en un día de 8 horas que abres, es más o menos ahí tienes así toda esa cantidad de productos y los vas a vender. Y ahí es cuando ya les cae la realidad de, ah, no, pues no, ¿verdad? O sea, dentro de la fumada, como dices, es sí situar en la realidad y pensar con escenarios reales. Sí, totalmente. Sí, no, y normalmente, pues de hecho parte del due diligence se hacen muchos escenarios negativo, el realista en escenario negativo y un positivo. Y a veces te piden otros escenarios, pero realmente como en esos 3 escenarios te da un panorama de qué sucede si no logramos lo que queremos y qué sucede si lo excedemos, porque incluso a veces el excederse te trae problemas. Si estoy vendiendo más y no estoy preparado para vender más, mis costos de adquisición se pueden incrementar, mis costos de operatividad se pueden incrementar. Y a lo mejor no vas a estar preparado. O sea, tú dijiste, sí, qué chingón vender todo esto, pero a la hora de la hora eso te causa más problemas porque no tienes a la gente para atender esas ventas. Entonces, saber también qué sucede y sobre todo porque no todos, cuando graficas las ventas y graficas toda la rentabilidad del negocio, no siempre es lineal. A veces o sea, los costos son exponenciales, a veces no. Entonces, eso te permite jugar con los escenarios que manejes de, si se sube o no se sube. Y a lo mejor no sé, o sea, muchas de estas cosas cuando las platico suenan muy avanzadas, o suenan como que, uy, esto va a estar muy complicado de hacer. La verdad es que no. La verdad es que cuando lo quieres aterrizar son cosas muy sencillas de, pues si voy a vender 100 pesos, ya ese es un Excel de que, pues son 100, me cuesta 50, ¿qué sucede si vendo 150? Pues se me sube el costo tantito. O sea, pero es nada más, los financieros tenemos una forma de como, similar a los abogados, de hacer que suene muy rimbombante las cosas, los términos, cuando realmente son sumas y restas. Entonces justamente a mí me gusta más aterrizar estos términos, así, no suena complicado, como el due diligence o el one pager o cosas así que la TIR o el ROI, que es la misma fregadera, pues dices, no, ¿cuánto le vas a ganar el retorno? Las cositas así. Oye, Alejandro, que es básicamente, de hecho, pues la finalidad de Hablemos de Lana, el que todos esos conceptos que a lo mejor para un simple mortal, como lo decías ahorita, no tienen el total entendimiento y suena muy rimbombante, que se aterrice y se venga a la realidad o a un lenguaje común para que todos lo podamos comprender y todos los que nos escuchan lo puedan comprender. Después de esto que estás ahí en ING y en este proyecto confidencial, ¿continúas ahí? Sí, continúo ahí. Entonces te digo, me entra la crisis Godín, me encantan las finanzas. Y pues te estoy diciendo, esto fue en el 2010, o sea, ya llovió un poco. Bastante. Básicamente, pues yo era como clásico millennial. Yo sí empecé con esta idea de el trabajo que yo hago lo puedo hacer desde casa. O sea, porque realmente mi trabajo era estar metido en una computadora haciendo evaluaciones en Excel y cosas así. De vez en cuando iba a reuniones, o sea, pero pues yo le decía a mi jefe, o sea, pues puedo venir 1 o 2 veces a la oficina. Y yo exigía, o sea, yo quería que me mandaran de home office. Era como que mi deseo de home office, pues que ahora ya es muy normal. O sea, ahora después de la pandemia ya como que se normalizó. Bueno, yo estaba como que peleando por esa idea de home office porque yo decía, no manches, pasar el resto de mi vida aquí en este cubículo, como que sí me causaba un poco de conflicto. Ok. Entonces, y no era por el trabajo que hacía, digo, los compañeros me encantaba pasar tiempo con ellos, hacíamos muy buen equipo, los números, me encanta hacer los números, todo eso. Yo nomás quería poder hacerlo desde mi casa y en pijamas. Esa era como que mi petición, básicamente. Muy bien. Entonces, entonces como que ahí empecé a tener un choque, dije, no sé si es lo que quiero, me entró mi crisis Godín y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? En ese entonces todavía no empezaba el tema de los bloggers de viaje, no se escuchaba, Instagram no existía, nada de eso. Entonces justamente ahí fue cuando dije, no, me voy a tomar tiempo sabático, me voy a ir de viaje, voy a ahorrar dinero y me voy a ir de viaje a encontrarme a mí mismo, según yo, encontrar lo que quiero hacer. Y justamente en ese inter, lo primero que hago, así literal, es en cuanto dije, me voy a ir de viaje, lo primero que se me viene es cuánta lana necesito. Es así de poner por escrito de, oye, voy a ir de viaje por tiempo indefinido, ¿cuánta lana necesitas para tiempo indefinido? O sea, ¿cuánto dinero realmente es un tiempo indefinido? Entonces sí me tocó hacer un poco de sentarme
Y luego no solo eso, no solo cuánto necesito, ahorita estoy ganando esto, ¿cómo logro conseguir ese dinero? Porque ya cuando lo pones y dices, bueno, pues vivir sin trabajar, dices, pues tengo que pagar hoteles, comidas, transporte, boletos de avión, todo ese tipo de cosas. Entonces ya cuando lo pones, dices, a la madre, pues no está tan... O sea, sí puede ser muy barato y ahorita hablamos de eso, pero de inicio sí te impacta porque a lo mejor era un número, o es un número que a mí en ese momento, para un chavo de 20 y pocos años, pues decías, para hacerte una idea, más o menos mi presupuesto inicial, ya cuando lo hice y lo terminé, era como de 400,000 pesos. De ese entonces, que ya con inflación no sé cuánto va a estar ahorita, pero pues en ese entonces 400,000 pesos sí era una muy buena lana. Y para un chavo de 20 y pocos años que no tienen nada ahorrado, O sea, eso era lo que estaba proyectado. Yo me voy a gastar 400,000 ajá, pensando en que voy a hacer todos estos viajes y voy a tener todos estos enlaces y requiero exacto, comer exacto, mínimo una vez al día. exacto, y no quedarme en estaciones de autobuses, Ajá. ni nada, o sea, así dormir al menos en una cama y comer. Ese Y, era, y qué importante, ¿no? Porque está padre pensar en que estás hablando de cómo la importancia financiera dentro de una empresa transnacional y luego ahorita te vas a impactar las finanzas en un tema de un proyecto personal y de viajes. Vaya, lo estás haciendo pensando en viajar, que luego después de ahí se desprende parte de uno de tus logros, pero para que vea y escuche la gente, que creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, cómo se entrelazan esos, o sea, debes de tener un control de tus finanzas personales y después con ese aprendizaje puedes impactarlo en tus proyectos y en tus empresas. no, totalmente. Y de hecho ese ejercicio me sirvió mucho porque empecé justamente a hacer el presupuesto de cuánto cuánto iba a requerir para mi viaje y luego el presupuesto de mi presupuesto diario de cuánto necesito ahorrar. Y ahora son conceptos que a lo mejor ya lo escuchamos más en redes sociales y ya hay más gente hablando de estos temas, pero cuando yo lo estaba haciendo, nadie lo hacía. O sea, era así como que apenas había unas personas hablando de presupuestos diarios. Lo más que se escuchaba eran los famosos gastos hormiga. Pero yo sí era así como que el tema y sí me puse muy estricto hasta eso, algo que una de mis cualidades es que sí puedo ponerme, o sea, sí tengo bastante fuerza de voluntad, entonces tenía un presupuesto diario, para que te des una idea, haz de cuenta, yo recuerdo a la hora de la comida, en Ciudad de México se usa mucho ir a fonditas, Sí. donde como en ese entonces, como por 50 pesos te incluyen el primer plato, tu plato principal, postre y agua, y pues comes bien, o sea, comes rico, comes bien, todo el tema. Entonces yo tenía mi presupuesto literal de que esta es mi comida para fonditas del mes y mis compañeros sabían del punto de si ellos iban a comer a otro lugar, ellos no me invitaban porque ya sabían que les iba a decir que no. O sea, oye, queremos ir a comer unas alitas o queremos irnos a comer, no sé, un Subway o algo así. Dijo, no, ¿saben qué? Pues, sí, tu presupuesto, tu presupuesto. Entonces sí, hasta cierto punto como que sí hice muchas cosas un poco, pues a lo mejor no extremas, pero que sí me ayudaban justamente a ahorrar. O sea, en ese entonces vivía solo, metí un roomie también para ahorrar en gastos. Detallitos así, o si iba a salir con amigos, cenaba antes y ya nada más en el restaurante me tomaba una cerveza con ellos. O sea, sí intentaba ahorrar lo más posible porque tenía un objetivo, que es algo que sirve mucho cuando justamente las personas donde fallan en sus finanzas es que no tienen un objetivo. Mucha gente dice, voy a viajar cuando tenga dinero, pero ese dinero nunca llega. Claro. Voy a hacer esto cuando tenga dinero. Entonces realmente ponte un presupuesto y ya trabaja en torno a ese presupuesto y en torno a esa meta. Ajá. Porque si no, no tienes. Y de hecho, más adelante profundizamos en el tema del libro. En el libro que escribí de finanzas personales para viajeros, sí hago mucho hincapié en el de, oye, si tú metes viajar, pon recordatorios de tu viaje por toda tu casa. O sea, en tu cartera, así casi que pégale una estampita de la Torre Eiffel en tu tarjeta de crédito. En la oficina pon fotos de viajes, en tu casa pon fotos de viajes, para que realmente tu prioridad sea esa. Y siempre te esté recordando. Y cuando vas a tomar una decisión de, pido Uber Eats o cocino algo, hay un recordatorio que dice, güey, si pides Uber Eats, eso es una comida menos que vas a tener en Asia, es una comida menos que vas a tener en Europa. Oye, ¿Qué prefieres? y hasta mentalmente, ¿no? Como un vision board, como un pizarrón de visión. O sea, Sí, pero es que más allá de recordatorio, también el decir, oye, para allá voy. Sí, no, totalmente, y que te recuerda en todos lados, o sea, yo recuerdo, como que también son de las cosas que empecé yo a hacer, y que justamente que ya después mucha gente también lo recomendaba, el tema de una alcancía, de las famosas con las botellas de Coca-Cola y así. Pero yo la alcancía, yo le decía a la gente, de hecho incluso lancé un reto y todo eso, decía a la gente, armen su alcancía, pero llénenla de estampitas o llénenlo de recordatorios de los viajes a donde quieran ir y pónganle una fecha. Entonces digo, realmente lo que van a ahorrar con la alcancía a lo mejor no es tanto. O sea, a lo mejor van a ahorrar en un año, no sé, 15,000 pesos, 20,000 pesos en monedas de 10, de billetes de 20. Pero el objetivo no es tanto el dinero que van a ahorrar, es más bien el recordatorio constante
de que visualizar eso. Claro. Entonces es como un vision board, pero ya más aterrizado con una alcancía y métele lana. Sí, algo tangible. Algo más tangible. Y además les da una satisfacción de ver que la alcancía se va llenando. Entonces como que esas pequeñas victorias te hace más fácil continuar. O sea, no es lo mismo de que a la madre tengo que ahorrar 400,000 pesos en un año o 2 años. Yo tardé como 3 años y medio más o menos en ahorrar este dinero. O sea, tu propósito fue ahorro 400,000 pesos, tu proyección era 3 años, tú dijiste en 3 años tengo este dinero y a partir, o sea, y en cuanto lo tenga me lanzo a Exacto, viajar. literal, así fue, eso fue. Y justamente pasaron los 3 años, recuerdo cayó ¿cómo se llama? Las prestaciones, bono de ese año, que fue en el 2014, y yo inteligentemente dije, yo no voy a decir nada, que me voy a renunciar hasta que no me paguen mi bono. Ok, muy bien. Me pagan mi bono y ya voy con mi jefe y le digo, ¿sabe qué? Pues le tengo una noticia, me voy a ir. Ya cuando le dije a mi jefe era muy comprensible, realmente pues, lo quiero mucho, nos acoplábamos súper bien, todo ese tema. Entonces ya cuando le dije pues, que la razón era porque me iba a irme de viaje, me dicen, no, pues ni cómo convencerte, ¿verdad? De quedarte. Y dije, no, la verdad es que no. Y curiosamente en ese entonces sí me cayeron ofertas de trabajo muy buenas. O sea, muy buenas en Ciudad de México, de nuevo. Para un chavito de 20 y pocos años, que ganaba en ese entonces, recuerdo, estaba como en 30,000 pesos, que de repente te cayó una oferta de trabajo de 80,000, de 90,000, No, hombre, qué dices, maravilla. te tiembla la mano. Claro. O sea, sí es como que dices, a la madre. O sea, es mucho, mucho dinero. Y para mí es de 20 y poco, soltero, 20 y poco, Ciudad de México, el mundo es tuyo, casi, casi, así te la crees. Sí. Entonces decía, no, 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 el viaje es lo que quiero hacer, el viaje es lo que quiero hacer. ¿Y estaba proyectado para que viajaras para cuánto tiempo el presupuesto o tu visión de Justamente, viaje? fíjate, en ese entonces, mientras estuve ahorrando, que estuve también planeando el viaje, justamente cuando investigaba dónde ir, qué hacer, la ruta, todo ese tipo de cosas, me empecé a topar con los primeros bloggers de viaje de Estados Unidos, porque en español no había. Eran los primeros gringos que tenían su blog de viaje. Lo interesante de ellos es que ya estaban viviendo de ello. O sea, ya estaban viviendo de su blog de viajes. Y a mí siempre me ha gustado escribir, siempre he escrito artículos. De hecho, tuve una columna aquí en el periódico del diario hace muchos años. Entonces, sí, publiqué en revistas, entonces siempre la escritura me ha gustado. Entonces, cuando me los topo a ellos y veo que ya están viajando y ganando dinero de eso, dije, si estos güeyes lo pueden hacer, pues yo también. Entonces, justamente como me puse a investigar de cómo ganaban dinero ellos a través de su blog, y dije, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Entonces, mi objetivo era justamente, mi presupuesto era año y medio para hacer jalar mi negocio. Literalmente, o sea, mi presupuesto daba tanto para viajar y justamente gastos del negocio. Pues, el negocio le hago el blog, para hacer jalar el blog como negocio. Y gastos como el pagar servidores, cosas así muy técnicas, o sistemas, cositas así. Entonces tenía que tanto pagar gastos de la empresa que pagar mi viaje y vivir. O sea, estabas pensando un año y medio de viaje. Y el negocio, era como que viaje, luego, negocio al años mismo después tiempo. fue el tema de pensar, voy a convertir mi... No, fue a la par. ¿Fue a la par? Fue a la Ok. par, o sea, justamente antes de irme de viaje, antes de irme, justamente dije, no, en cuanto empiece a viajar, empiezo con el blog. Muy bien. Entonces ahí justamente el viaje se acortó un poco a año y medio, porque como ya iba a empezar a gastar justamente en el blog también, meterle un poco de publicidad y cosas así, fue cuando dije, o sea, me queda un año y medio. Y afortunadamente, algo que te das cuenta es cuando ya estás viajando, viajar es mucho más barato de lo que la gente cree. Es mucho más, me salía más barato viajar que pagar mi renta en Ciudad de México, pagar todo, o sea, vivir en Ciudad de México me era más caro que estar viajando. Entonces, eso me alivianó mucho, para que o sea, el ejemplo que siempre pongo es cuando yo llegué a Tailandia, que Tailandia es un país bastante, bastante barato, incluso India también es muy barato. Cuando llegué a Tailandia, una de las razones por las que fui a Tailandia, además de conocer, es porque había una comunidad de bloggers de viajes y de nómadas, los primeros nómadas digitales en ese entonces, nos coordinábamos como por grupos de Facebook. Y ahí la gente pues platicaba de, oigan, ¿qué destino está chido para quedarse a vivir un rato? Entonces en ese entonces se puso muy de moda lo que era Chiang Mai, que es al norte de Tailandia, que es ahora pues mucha gente allá de turismo porque es donde van a ver a los elefantes, en los santuarios de elefantes y cositas así. Entonces en ese entonces como que apenas estaba surgiendo como un centro de nómadas digitales. Entonces yo quería ir ahí. Esto es 2014. 2014, sí. Llegué justamente en octubre del 2014. Empecé a viajar en abril del 2014 y luego estuve por Japón, por China, estuve en India como 3 meses, estuve en Nepal, fui al campo base del Everest y después de ahí fui a Tailandia. Ok. Llego a Chiang Mai y digo, esto está bien barato. Entonces, por ejemplo,
Y sobre todo porque puedes llegar y encontrar departamentos así, o sea, son como que departamentos estilo hotel, que son habitaciones que tienen los servicios mínimos como de un departamento, pero te lo cobran como hotel. Pero estamos diciendo que a mí la renta de un mes ahí me costaba $200 al mes. En ese entonces, cuando el dólar todavía estaba como a 14 pesos. Entonces eran $200 de la renta al mes, que incluía internet. Y luego cada comida estaba en dólar. Y era una comida bastante abundante. O sea, era una comida así, $1 por comer, más $1 de esto. Y luego creo que pagaba $4 al mes por mi internet del celular, o sea, tener el teléfono celular. Y luego renté una motocicleta, una motoneta para moverme, que me costaba como $10 al mes, más como $4 de gasolina. Entonces realmente mi presupuesto de vivir en Tailandia un mes era como de $250, $300. Y pensado en el que habías proyectado, entonces era menor. Sí, no, mucho menor. O sea, más o menos en pesos mexicanos para que más o menos, a lo mejor estoy fallando, las cifras no las tengo tan exactas, pero por ejemplo, yo más o menos tenía así, pues mi gasto mensual viajando va a ser como de 15,000 pesos, por así decir eso. 15,000 pesos es a lo mejor un presupuesto medio, porque yo sí quería quedarme en habitaciones de hotel, de hostal, pero habitación privada. Era como que mi única condición. Mucho antes de esto, sí viajé mucho por Europa de mochilero y me quedé en muchos hostales y todo eso, pero llegó un punto donde dije, no, yo ya eso de hostal compartido, sí, ya, ahora quiero mi comodidad. O sea, ya lo viví muy chingón, te la pasas súper bien, todo lo que sea. También viví historias de terror en hostales, ya quiero mi privacidad. Entonces era como que mi única condición. Entonces eso elevó mi presupuesto. Y en presupuesto era como de 15,000 pesos mensuales, más o menos, en ese entonces. Y justamente viviendo en Tailandia me estaba gastando como 7,000, 6,000 mensuales. Entonces era así como que, pues no me quiero ir de aquí. Sí me permitió ahorrar un poquito, extender unos mesecitos más mientras estaba así trabajando todo el día y toda la noche en hacer rentable el blog, en hacer que generara dinero. Ok. Y eso pensándolo también en negocios, o sea, si hago esta proyección y yo proyecté un poco más alto mis gastos, mis costos, y luego resulta que fue menor, ahí tienes una manera de ahorrar y luego poder utilizar ese dinero posterior. Aquí en tu caso podría haber sido hasta para alargar el viaje, tu estancia, o no sé, Una actividad también. actividades que no estaban contemplados, y si lo vemos en negocios, pues es un más gasto en publicidad, o a lo mejor ahí tengo un ahorro para invertir, para luego tener una recuperación de esa misma inversión para volvérselo a inyectar al negocio. O sea, Sí, sí, todo se espejea, ¿no? También. Sí, no, yo de hecho todos los presupuestos que siempre los hago un poquito inflados, o sea, en el sentido de, o sea, sé que me puedo gastar esto, pero probablemente me gaste un poco más. Entonces siempre le estoy tirando a gastar menos. O sea, es como que para tener ese colchoncito en todo. Y como dices, o sea, lo puedo reinvertir en el negocio. Digo, ahora sí puedo meterle pauta a publicidad, anuncios de Facebook o de Instagram o actividades. Yo lo sacrifico, o sea, me acuerdo de mi primer viaje, sí, como que sacrificaba muchas cosas de actividades que por presupuesto no podía. O sea, sí tenía que hacer la evaluación de, hijo de si hago eso, pues ya son tantos días de viaje. Que ese es otro de los consejos que daba a la gente, que doy a la gente que está haciendo un presupuesto de viaje, es traduce todo a días de viaje. O sea, saca un presupuesto diario de cuánto te va a costar tu hospedaje, tu comida, tu transporte, y ese presupuesto diario que sea tu meta. Entonces es más fácil tanto para ahorrar, porque dices, mi presupuesto diario es de 500 pesos, por decir algo. Entonces, cuando sales a comer, que la cuenta sale en 600 pesos, dices, a la madre, eso fue un día de viaje. Entonces eso te ayuda justamente a concientizar un poco tus gastos del día a día al traducirlo en lo que estás sacrificando por gastarte eso. Entonces es más fácil el ahorro, y también te permite, dices, pues mira, eso me ahorré 3,000 pesos, eso ya son 5 días de viaje más, o 6 días. Claro. Entonces son cositas así. Y luego sigues por Tailandia, ¿sí? Ya duré ahí varios años, de hecho duré hasta el 2000, hasta que empezó la pandemia básicamente, porque ya justamente el blog afortunadamente empezó a crecer, empezó a generar ingresos, llegó un punto donde ya empecé a contratar autores, contraté un un diseñador gráfico, un editor, tenía mi equipo legal, o sea, como que ya el blog se volvió un negocio, tal cual. Se empezó un negocio, y de igual forma en ese entonces yo lo empecé a manejar negocios remotos, a toda mi gente era de todos lados. O sea, tenía autores de Argentina, autores de España, autores de México, tenía mi diseñador gráfico, estaba en ese momento en Chihuahua, pero yo no estaba en Chihuahua. O sea, tenía por todos lados. Así, la editora estaba en Puebla. Entonces sí tenía gente contratada por todos lados. Y operábamos a través de internet, que era, digo, ahora es muy normal. En ese entonces sí tenía que hallar la forma como de coordinar los equipos de la mejor manera de hacerla online. Y justamente ahí empezaron a surgir varios proyectitos. Entonces uno de los proyectos que me surgió la idea,
porque cuando empiezo con el blog, todo el mundo me pregunta es, oye, ¿cómo le hiciste para ahorrar? Oye, ¿cuánto te cuesta un viaje? Oye, me quiero ir de viaje, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto tengo que ahorrar? Entonces siempre el tema de las finanzas siempre fue un tema sí o sí en los viajes. Todo el mundo lo pregunta sí o sí, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto me voy a gastar? Y dije, ya sé, voy a hacer un libro de viajes justamente de mezclar este conocimiento financiero que traigo de finanzas personales y lo que yo hice, que a mí me sirvió para ahorrar, y cómo las personas pueden hacerlo. Entonces ahí fue cuando escribí el libro de finanzas personales para viajeros. Y el libro está dividido está dividido en 5 secciones. La primera es justamente como que evaluar tu situación actual. Esto es lo que te digo de realmente visualizar tu viaje, visualizar tus sueños, que, o sea, ponerle nombre, o sea, nombre y apellido. No es no dejarlo en, sí, lo haré cuando suceda eso. Si no, ponle un nombre, ponle un apellido, es a dónde vas a ir y qué fecha. En qué fecha te quieres ir. Ya después de eso es, bueno, analiza tu situación actual. Cómo están tus deudas, cómo están tus gastos, qué puedes quitar, qué no puedes quitar, porque no es lo mismo para mí decir, pues yo no tenía afortunadamente ninguna deuda, pues, siempre he sido totalero en todas las tarjetas, todo eso, entonces no era más sencillo de, pues me voy, pero si tienes deudas es, bueno, vamos a eliminar primero las deudas. ¿Cómo la eliminas? ¿Empiezo con la del interés más alto o con la que está en la deuda más gorda? O sea, entonces todo este tipo de cosas, ¿cuál voy recortando primero? Y cómo voy dejando un poco de espacio para ahorrar. Y cuánto presupuesto tengo que ahorrar cada mes. Pensando en eso, surge el blog porque a la par del viaje, pero luego ya se convierte en negocio, pero estaba planeado que fuera negocio o ya lo viste como un negocio y luego hiciste una proyección financiera ahora del negocio del blog. No, sí, siempre estuvo planeado como negocio. O sea, cuando empecé a lanzar el blog, siempre estuvo planeado como negocio, siempre. Y hice desde el inicio como una mini proyección financiera. Aquí sí fue un poco más, o sea, aunque me le intentaba fumar de cuánto iba a ganar, yo recuerdo en ese entonces, yo decía, decía, si esto me genera $1,000 al mes, ya me doy por bien servido. En ese entonces mi presupuesto, como decía, mi presupuesto de viaje era de 15,000 pesos. Y decía, si me genera 20,000 pesos, ya la hice. Ya estoy del otro lado. Porque ya me dio para seguir viajando a este nivel de vida. Porque siempre digo eso, nunca compares tu viaje con otra persona, porque, por ejemplo, hay personas que están acostumbradas a viajar, te vas a quedar en un todo incluido, quieres el transporte que te recojan en el aeropuerto, que te lleven, para moverte siempre usas taxis. Digo, está bien, pues así esa es tu forma de viajar, está bien, pero considera que ese es un presupuesto muy diferente. Si prefieres caminar, si estás dispuesto a subirte a camiones así de polleros casi, quedarte en hoteles un poco a lo mejor fuera de la zona turística, pero más económicos, comer en restaurantitos un poco más austeros, pues eso tiene un presupuesto muy diferente. Y cada opción es válida, o sea, tú le das las preferencias que tú quieres a tu viaje de tu presupuesto. Lo mismo en el negocio, cuando empezaba a hacer el presupuesto es qué sí me importa, en qué sí le voy a invertir. O sea, es realmente, y esa es una línea muy fina porque digo, al menos yo lo veo con otros bloggers de viaje. Los modelos de generar dinero de los blogs son muy diferentes y cada uno se especializa en diferentes cosas. Entonces yo, por ejemplo, cuando empezaba a escribir, yo me di cuenta que sí, o sea, si yo empezaba a escribir artículos de, miren lo que desayuné hoy, a dónde fui, cositas así como que de mí, pues realmente lo que lo leían eran mis amigos y mi familia, o sea, de ahí en más era difícil monetizarlo. Sobre todo en ese entonces, donde las empresas no estaban acostumbradas a hacer todos los intercambios que ya hasta los odian los intercambios con los mentados influencers. O sea, yo llegaba así como que, oye, pues tengo este blog que recibo 100,000 visitas al mes o más, y no sé qué, así como que, ¿y tú quién eres? O sea, ¿y qué quieres? O sea, pues chido, pero pues y luego, o sea, no sabían lo que era un intercambio en ese entonces. Entonces dije, bueno, esto no me está funcionando. O sea, realmente el tema de intercambios, aunque tengo una interacción muy grande, no me está generando. O sea, no puedo hacer, no me sirve, necesito buscar otra forma. Sí, porque lo que quieres es recibir dinero más allá de que te paguen una noche de hotel o que te den el día de spa y de masaje, ¿no? Sí, que eso sería el totalmente. intercambio. O sea, que ahora lo veo así, pero en ese entonces ya lo que me den. O sea, como pues, tener un presupuesto muy ajustado. Decía, si me dan una noche de hotel, ya chingué, o sea, ya estoy del otro lado. O sea, Claro. pero obviamente cambian las prioridades. Ya cuando me di cuenta que hay otra forma de monetizarlo, que básicamente, pues, para los que están escuchando es, yo escribo de qué hacer en una ciudad, cómo llegar, a dónde ir, dónde comer, como guías más prácticas. Mi información del blog es cómo planear tu viaje si nunca has ido. Y esa información práctica da un mercado, o sea, más, no es de lujo ni tan mochilero, es un mercado medio. Y obviamente, si tú reservas el hotel que te recomendé, compras el boleto de avión que te dije, compras el tour que te di, todo ese tipo de cosas, yo genero una comisión. Es básicamente como empecé a monetizar el blog, a través de comisiones, que ahora se llama marketing de afiliados, que es un poco más esparcido. Sí. Que entonces yo básicamente es como trabajo.
Y cuando me di cuenta, cuando yo recuerdo que me cayeron mis primeros pagos de marketing de afiliados, dije, ala, aquí es donde está el negocio. Y sobre todo, dice, entonces, si creo contenido que sea práctico, que sea útil y que las personas puedan planear su viaje, entonces por ahí va el negocio. Entonces yo encontré esto que me sirvió a mí. Entonces, algo que he ido aprendiendo es, cada quien va a encontrar la forma de hacer negocio, pero una vez que encuentras cómo hacer $1, ya puedes explotarlo para convertir ese dólar en 10, y esos $10 en 100, y esos $10 y esos 100 en 1000, y así sucesivamente. O sea, realmente el dólar más difícil es el primero. El primer peso que vas a generar que te llega, ese va a ser el más difícil de hacer. Ya después de ahí es ir puliendo nada más que sí sirve y que no sirve, y ir priorizando lo que sí te sirve. Por ejemplo, yo me di cuenta que yo tardaba entre 1 semana o 2 semanas en generar un artículo, porque a diferencia de otros blogs, los míos son artículos bastante completos. O sea, estamos hablando de artículos de hasta 2000 palabras, que son como 20, 40 hojas, con información muy detallada del lugar, con información que sí me toma mucha investigación, aunque son lugares que yo he ido, sí me toma investigar, validar que la información sea cierta, a diferencia de otros bloggers que sí tienen un blog escrito, que son articulitos chiquitos, más informativos, muy por encima. O sea, los míos sí son como guías de viaje per se. Oye, y una vez que los vas escribiendo a la par, ¿vas encontrando esos aliados que son los que te van a comisionar o cómo va esa parte? Normalmente ya tienes una idea de quién, o sea, por ejemplo, dices, voy a recomendar este hotel porque sí, porque me quedé ahí, me gustó y vale la pena recomendarlo. Entonces hay como, se llama marketplaces o hay lugares donde ya están concentrados. Por ejemplo, el tema de hoteles, uso Booking. Entonces yo siempre, porque lo uso y realmente me he encontrado que es el más barato de todas las plataformas. Entonces si yo recomiendo un hotel, normalmente te recomiendo que lo reserves a través de Booking. Y ya Booking a mí me paga comisión. Muy bien. Entonces, o por ejemplo, las tarjetas turísticas, hay plataformas donde ya tienen todas las tarjetas turísticas de diferentes ciudades, entonces tú ya nomás vas eligiendo cuál quieres promover o cuál quieres usar. Y obviamente, pues eso ya cambia un poco, al menos a mí me cambió un poco la forma de viajar o qué productos usar. Porque antes de ir a un lugar, buscaba todas las empresas que estuvieran ahí, que tuvieran afiliados, que yo después, si me gustaba el servicio, lo recomendaba o no. Porque es algo que yo hago, a diferencia de pedirlo gratis, yo lo pago. O sea, de hecho la gente, las empresas no saben para qué me dedico. Entonces yo pago, yo lo compro, lo uso, lo exploto como deba y lo ya escribo y lo recomiendo si realmente sirve o no. Muy bien. Es básicamente como trabajo. Entonces eso me toma tiempo. Me toma tiempo porque es tomar las fotografías del producto, si lo vas a recomendar o no, todo tipo de cosas. Entonces dije, bueno, ¿cómo invierto eso? ¿Cómo logro invertir para que esto crezca? Y fue donde decidí contratar autores. De empezar a pagarle a gente que también está viajando, porque por eso eran autores de diferentes partes del mundo, porque eran viajeros. Eran viajeros, o sea, estaban viajando en destinos. Yo siempre he escrito, los artículos que publico son de lugares que yo ya he ido. No me gusta escribir de lugares que no he ido, porque justamente no tengo un punto de referencia para ver si lo que están diciendo es cierto o no. Entonces sí me gusta tener al menos un poquito de control de calidad en ese estilo. Entonces contrato a viajeros que están viajando en los destinos o personas que viven ahí, en esos lugares. Escriben, les doy las pautas, los parámetros de los artículos a generar, ya yo lo reviso y incluyo ya los links de todo eso. Entonces, pues es una inversión, o sea, tengo que estarles pagando a los autores. Entonces ahí era donde yo iba viendo bueno, ¿qué me es más rentable? ¿Yo quedarme 2 semanas en escribir esto o pagarle a alguien para que lo escriba? Y luego ya fue, después de los autores, fueron un editor porque ya era el volumen de autores era muy alto y así fue como fue progresivamente. Pero eran decisiones que yo iba tomando porque mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces videos? Digo, pues ese es otro monstruo. O sea, hacer videos es totalmente otra línea de negocio totalmente diferente. Y a los youtubers les va muy bien, pero su estilo es muy diferente. Yo, por ejemplo, no puedo salir en cámara, no me gusta. No sé hablar enfrente de una cámara. Y aunque estoy aquí hablando como si fuera sin parar, en una cámara me congelo. No sé ni qué decir. Entonces sí es un estilo muy diferente. Y a mí nunca me ha gustado ser protagonista. O sea, de hecho, si entran a mi blog, hay muy pocas fotos mías. Yo prefiero más bien que la información sea lo que valga la pena, no sea yo. Ok. Y aparte es contemplar tema del editor, el que te grabe, el equipo. Sí, totalmente. Y saber editar, saber eso. Entonces yo soy financiero, o sea, yo estudié finanzas. O sea, a lo mejor ahora desarrollo páginas web porque pues a punta de fregazos aprendí a hacerlo. Sí. Y aprendí cómo hacerlo y que se vean bonitas. Pero no fue porque lo estudié, fue por necesidad. Y así digo, voy a aprender a hacer videos. Si es algo que no me gusta, realmente lo voy a odiar. Porque sí lo intenté. Aunque no lo crean, sí intenté hacer algunos videitos, editarlos. Y no, sí fue más el odio que otra cosa. Entonces dije, no, esto no es lo mío, me quedo con la escritura. Oye, y como los emprendedores, ¿no? Que empiezan y luego de repente hay unos que dicen, pero yo voy a tener mi equipo que se va a encargar de esto. O sea, empiezan a aislar las responsabilidades y a asignárselas a una persona sin contemplar que pues obviamente le tienen que pagar a esa persona.
y que es mucho tener la recomendación. Y bueno, y la realidad, el emprendedor empieza siendo en el circo el Un todólogo. acróbata, el domador, el payasito, o sea, la haces de todo. Sí, no, totalmente. Eres un todólogo. Todavía estás haciendo tú varias de las cosas del blog. Fíjate, bueno, ahí con el tema de la pandemia, básicamente, pues, empezó la pandemia, lo primero que valió fueron los viajes. O sea, sí fue un choque muy, muy fuerte para mí, porque yo siempre he sido intentado ser precavido en tema de cauteloso, o sea, entonces justamente yo siempre tenía en mi cabeza este doomsday escenario, decía, bueno, si de la noche a la mañana mi blog vale madres, digamos que el servidor explota, no hay recuperación del blog, o Google y las redes sociales se encabronan y me lo cancelan, ¿qué hago? Digo, pues muy fácil, empiezo otro blog de viajes. Digo, no me cuesta, ya sé cómo es, ya sé cómo empezarlo, empiezo otro blog de viajes, y de hecho empecé otro pero estaba enfocado en lunas de miel. Pero no tenías contemplado que el peor escenario podría ser que Ya que toda la hubiera industria una valiera, o sea, pandemia y no hubiera viajes. Exacto, entonces jamás, en mi cabeza jamás pasó el tema de un evento como una pandemia y viajes, adiós todos los viajes. Entonces sí me quedó como que a la mano. Entonces tristemente, pues sí mi equipo lo entendió, sí tuve como que empezar a pues, decirle a mi equipo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero pues ya no hay lana, o sea, ya no tengo ni para vivir. Pero pues, parte de lo cauteloso, pues siempre he tenido ahorros. Entonces ahí fue donde empecé, digo, bueno, y ahora en este periodo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, ¿a qué me dedico? Entonces, aunque el blog sigue, y sí siguió, o sea, y hasta la fecha sigue, porque pues los viajes se han ido recuperando, pero sí fue un cambio muy radical. Entonces ahora apenas estoy otra vez justamente empezando a formar mi equipo nuevamente. Pero sí fue de estar de arriba, otra vez hasta abajo, ser emprendedor, hacerlo todo, empezar. ¿Y qué hacías? Digo, si es un blog de viajes y si no había viajes, ahora de qué se blogueaba o de qué salía o qué fue lo que Fíjate, hiciste. empecé en un blog, pero del tequila, porque justamente algo que leí hace muchos años empieza un proyecto de algo que sepas mucho o que tengas mucho interés de aprender o que te guste mucho. Aquí fue el tequila. Justo con el tequila caí en esas categorías, me gustaba, quería aprender más de él y fíjate que siento que los mexicanos, a pesar de que tomamos mucho tequila, no sabemos del tequila. Entonces justamente era como que diga, pues quiero aprovechar la pandemia que estoy encerrado para explorar este tema. Y sí, empecé un blog del tequila, justamente hablando de él, para saber cómo se hace el proceso. Y me enamoré, o sea, realmente el proceso del tequila como mexicano es algo que creo que todo el mundo deberíamos de saber, porque trae muchas raíces prehispánicas nuestras, trae mucha historia que sí debemos de conocer. Y sobre todo hasta cuando la gente nos pregunta, o sea, son cosas que sí debemos. Entonces, pero bueno, ese es otro... Y sigue existiendo el blog del claro. tequila. Sí, se llama Entre Copas de Agave. El blog de viajes es Mi Viaje por el Mundo. Digo, Así es. Lo mencioné ahorita al inicio del episodio, pero para que puedan Sí, buscarlo miviajeporelmundo.com y el otro también, entrecopasdeagave.com. Muy bien. Y entonces ahorita sigues con el tema de los blogs, ya estás empezando a crecer el equipo, ya pasamos la pandemia, ya pasó lo... Y no se recuperan los viajes, tristemente. O sea, aunque parezca que sí, bueno, sobre todo porque mi mercado es internacional, son sobre todo mexicanos, latinoamericanos viajando a Europa o a Asia. Entonces, si hay los viajes nacionales explotaron, los viajes internacionales aún no se han Todavía no. recuperado al nivel que estaba. 2019 no. O sea, yo lo veo en tema del tráfico, lo veo en tema de lo que están buscando y lo veo en tema de las reservas que hacen. Entonces, yo diría que estamos como un 50% de lo que fue, 40, quizás 50 de lo que fue 2019. Mire, la percepción podría ser otra, ¿no? O sea, de repente parecía que nos abrieron la reja y todos viajando Sí, para... fíjate, eso fue el año pasado, de hecho, 2022 fue cuando que todo el mundo dijo, salió como loco desenfrenado, vámonos, pero si te fijas, fueron muchos viajes locales, o sea, como que mucha gente sí se hizo viajes tanto por seguridad como por presupuesto, viajes más en corto, pero viajes así de que vámonos a Europa y todo eso, apenas es cuando están medio recuperándose y aprovechando ahora que el euro también está barato. Oye, qué interesante pensar en que para la gente que esté escuchando va a tener impacto en sus finanzas personales con algo que creo que es un propósito de la mayoría de la gente, el viajar. Digo, obviamente el hacerte de tus cosas, el viajar, el tener un carro, el comprar una casa, el saber que requieres esa base y ese presupuesto, el saber que requieres ahorrar. Aquí me surge una pregunta. ¿Elegiste ahorrar más allá de pedir un préstamo o un crédito? Sí, fíjate, aunque sí, siempre lo he tenido en mente esto, el de, pues no estaría mal pedir un crédito, sobre todo por las tasas baratas, sobre todo por la accesibilidad que hay, todo ese tipo de cosas. Sí, siempre sí he estado como que eso de que sí he querido hacerlo, pero creo que también mi mente como que digo, no, pues lo puedo hacer, o sea, puedo empezarlo como que la forma en la que inicio los proyectos normalmente,
Primero es, o sea, eso sí o sí, es así literalmente, idea que se me ocurre en la cabeza, idea que abro un Excel. Así literalmente, abro un Excel y pongo números, aunque sean numeritos a lo tonto. Para ver justamente lo primero que veo es cuánto dinero me va a generar y cuánto me va a gastar. Ujú. Ya cuando veo cuánto dinero puede generar, ya veo, bueno, ¿y cómo lo puedo vender? O sea, si necesito meterle un poco de publicidad, ¿tengo ese dinero yo para invertirle? O si pido un préstamo, puedo hacerlo. Entonces, como que todo eso sí lo considero, siempre en los proyectos. Pero siempre los modelos de negocio que yo utilizo, como son de baja inversión, o sea, sí se requiere una inversión, pero pues no es la misma una inversión grande como rentar un local. O sea, no es lo mismo pagar un servidor de internet, pero una página web, que pagar una renta de mes a mes. Entonces, como que son proyectos que sí requieren inversión, pero inversión más baja. Es cierto, son proyectos que no son tan, el retorno no está inmediato. O sea, por ejemplo, los proyectos digitales sí tardan unos mesecitos en consolidarse. O sea, a lo mejor tus primeras ventas, o al menos mi modelo de negocio, sí va a tardar 3, 4, 5 o hasta 6 meses en ver el primer peso. Ujú. Entonces digo, a diferencia de que si abres una tienda, es probable que a lo mejor tengas tu primer cliente en la primera semana o antes. Entonces unas por otras. Entonces yo como lo veo, digo, a lo mejor no voy a poder esperar 6 meses pagando un crédito para poder justamente tener el dinero. Entonces sí lo he considerado para crecer. Eso sí lo he considerado, pero pandemia. Entonces apenas que ahorita estoy otra vez agarrando rumbo, es como que, sí lo tengo considerado. Oye, y sin orientar la respuesta de la siguiente pregunta, porque pues obviamente Hablemos de Lana está enfocado para eso, pero ¿existe relación en el éxito de tus proyectos, digo, de los cuales has sido exitoso, dejando de lado que pueden suceder pandemias, con el conocimiento de finanzas? O sea, ¿hay esta relación directa? Fíjate que sí, me ha ayudado mucho el tema de justamente tomar las decisiones. Tomar decisiones, o sea, porque ya todo lo mido mucho en tema de si voy a gastar en esto, ¿qué voy a obtener a cambio? O sea, ¿qué tan rentable me va a ser este gasto? Y eso, pues ya, o sea, entonces sí es todo eso, sí, y al menos el evaluar, o sea, y justamente pues, nos sucede mucho a los emprendedores el tema de los objetos brillantes, de que digo, estaría bien chingón aprender a hacer eso. Ay, mira, tengo esta idea, lo voy a empezar a hacer. Si realmente no nos sentamos a ver realmente que esa idea sí es tan rentable o no, vamos a empezar a hacer algo que al final del día nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Por darte un ejemplo, justamente cuando todavía estaban los viajes bien, yo me topé unas guías de viaje de ciudades muy chingonas que son audioguías, Ujú. que básicamente tú le dices al escucha, párate en esta plaza. Entonces ya ahí en la plaza te da una explicación de la plaza, donde surgió todo eso, y luego ya la misma guía te dice, güey, ¿ves esa callecita que se llama tal cual, que está entre tal, camina por ahí. Y conforme vas caminando, te va explicando la historia del lugar, lo que vas viendo. Entonces dije, no mames, estaría bien chingón hacer eso, pero en español, me gustaría hacer eso. Ujú. Y lo empecé a ver, lo empecé a evaluar, le empecé a poner números de cuánto se puede ganar. Y si era un proyecto que realmente lo quería hacer, o sea, realmente sí me gustaba mucho la idea, pero ya cuando vi lo que le iba a ganar, lo que le iba a invertir, dije, ala, o sea, pues no, a lo mejor ahorita no es tiempo. Entonces son de esos tipos de cosas donde todos los proyectos, en vez de ponerse a desarrollarlos, si yo sí recomiendo, siéntate al menos unos 2, 3 días, piénsala bien, aterrízala con números y ve si es rentable. Y de nuevo, son números nada más, o sea, hacerlo los reales es a cuánto lo vas a vender, cuánto crees que vas a ganar, cuánto te va a costar todo. Y costar todo es todo incluyendo tu tiempo, porque es lo que vas a gastar haciendo este proyecto es tiempo que no vas a dedicar en otro proyecto, o en tu negocio, o en lo que sea. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo te va a costar construirlo, lanzarlo, promoverlo y cuánto dinero lo vas a ganar? Entonces, ya con eso te da un panorama más claro de, sí, sí lo hago, no, no lo hago. Entonces, nada más como que 2, 3 días párate, haz numeritos en Excel, no importa que son sumas y restas, pero sí poner por escrito claro. O sea, hasta en una hoja de papel, arrastra el lápiz. Son cosas sencillas. Oye, que estás respondiendo de las últimas preguntas del episodio, ¿qué consejo le darías a quien quiere emprender? Y pues es básicamente eso, ¿no? Siéntate 2, 3 días, analiza, no porque seas experto no porque hagas las mejores empanadas, no porque tengas la pasión de que quieras hacer cierto negocio, significa que va a ser el más rentable, el que más te va a dar. Sí, no, y sobre todo en eso cuando te vas a sentar, es ser muy honesto contigo mismo. Nos gusta justamente a veces idealizar los números, que digo, no, no es cierto, eso no va a costar eso. Entonces nos gusta poner costos más bajos e ingresos más altos, pero la realidad es otra. Entonces, incluso cuando haces un presupuesto para un viaje, yo lo decía cuando estás armando un presupuesto para un viaje, que a lo mejor es un viaje muy largo, que vas a ahorrar durante 2 años, si, por decir una tontería, si sabes si por ejemplo, si conduces muy mal y normalmente te multan por exceso de velocidad o por estacionarte en algo, no vas a desaparecer ese hábito, o sea, no vas a empezar a conducir bien. Es mejor, anticípate
y pon un presupuesto para esas multas, porque van a suceder, o sea, aunque tú mágicamente crees que no van a suceder y después decir, ay, no me alcanzó. Lo mismo sucede para cuando algo te gusta mucho, por ejemplo, si eres amante de los conciertos y aún así quieres viajar, no te limites al concierto, mejor ponle un presupuesto, ponle un número realista de que vas a ir a un concierto a lo menos o 2 conciertos al año y ya con eso ya lo tienes sobre papel, o sea, ya sabes, ya lo consideraste. Igual los fines de semana, o sea, si te gusta la fiesta, no tiene nada de malo salir y agarrarte y gastarte en tu botellita o en la cerveza, en lo que sea. Malo es que no le pongas un presupuesto. Malo es que no sepas cuánto te vas a gastar. Entonces dices, no hay problema, me voy a gastar tanto en el pisto. Entonces ya lo tienes considerado en el presupuesto. Y incluso es mejor, sal con el efectivo. O sea, si sabes que si nomás te quieres gastar 600 pesos en una salida, sal con eso en efectivo y deja las tarjetas en casa. Entonces, pero todo eso para tu negocio, para tus finanzas personales, para todo es arrastra el lápiz, ponle fecha, número y sé realista. O sea, sé realista contigo mismo. O sea, ¿a quién vas a engañar? O sea, el único que te engañas es a ti mismo. Nadie va a ver tu presupuesto más que tú. Que acá haciendo lo que hemos platicado en todos los episodios pasados es la conciencia financiera, ¿no? O sea, estar realmente consciente en dónde estás, qué es lo que quieres, cómo generar ganancia y cómo lograr hacer todo esto que tienes de planes. Si es viajar, si es hacer tu blog, todo tiene una base y este presupuesto del cual hablas. Algo que te gustaría o que quisieras compartir ya por último con la gente que nos escucha. Tú compártenos cómo encuentran tu blog, página, contacto. Me pueden encontrar en las redes, o sea, en el blog está en miviajeporelmundo.com, o ya está el del tequila entre copas de agave. Ya no tuvimos tiempo, pero está este nuevo proyecto justamente el turismo de la ciudad aquí de Chihuahua, que se visita chihuahuacapital.com, que es justamente un proyecto en el que estoy trabajando de la mano con empresarios y con el municipio para promover el turismo local de foráneo, tanto los eventos, que tengamos ya por fin un lugar donde estén todos los eventos de la ciudad en un solo lugar. Pero creo que en tema de finanzas realmente hagan presupuestos y que Excel se vuelva su amigo, no es tan malo, no Excel es una maravilla. Incluso, o sea, cosas muy sencillas, las finanzas no son complicadas, aunque tengan términos rimbombantes, realmente son sumas y restas y una que otra multiplicación. Y cuando hagan el presupuesto, sean honestos con ellos mismos. Y por último, ahorita que me mencionabas de conciencia financiera, para que vean la importancia que tiene que ver con el tema de finanzas. De hecho, este ejemplo lo pongo en mi libro. Hace muchos años hicieron un estudio sobre el tema del peso. Cuando las personas, que le pedían a las personas nada más que escribieran lo que comían todos los días. Era lo único que se le pedía en este ejercicio, es escribe lo que comes todos los días. Cuando las personas se hacían conscientes de lo que comían al verlo escrito, ellos empezaban a bajar de peso. Porque ellos mismos empezaban a reducir, eliminar ciertas cosas. El simple hecho de hacer consciente. Y cuando hago consciente es el dulcecito. Lo mismo se traduce en finanzas. Cuando nos hacemos conscientes realmente del día a día, de lo que nos gastamos, te cambia el chip, porque empiezas a ver y dices, ¿a poco me gasto eso en Oxxo? ¿A poco me gasto en eso? Son muchos gastos que pues, son parte de los gastos hormiga, pero también hay gastos desapercibidos que ya cuando ves la fotografía así desde fuera, sí te das cuenta de muchas realidades de tus hábitos. Entonces el primer paso para el cambio de estos hábitos financieros, sé consciente de ellos. Y no te engañes, o sea, pues me gasté 10 pesos en un chicle, ponlo, güey. O sea, ponlo por escrito. Todo así, de pe a pa, todo lo que te gastas en el día. Y vas a ver cómo te va a cambiar un chip para ser más consciente en eso. Oye, Alejandro, y por último, ¿emprender es sencillo? No. La respuesta que nos han dado todos los invitados. Justamente hay una frase que me gusta mucho que la modificaron. No sé si han escuchado la frase de Kennedy, que dice, fuimos a la luna no porque fuera sencillo, sino porque era difícil. Yo la cambio un poco. Yo digo, emprender hice esto no porque fuera fácil, sino porque creí que iba a ser fácil. Claro, todos se van con esa creencia. Alejandro, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Sigan compartiendo estos episodios, hablemos más de lana, que la gente conozca, que entienda que las finanzas son sencillas. Ya lo pueden ver con ejemplos ahorita con Alejandro, el de si es viajar, las finanzas son importantes, si es emprender, las finanzas son importantes. Y muchísimas gracias. No, de nada, gracias por la invitación. Te invitamos luego en otro siguiente episodio para que nos platiques ahora del otro proyecto que nos dices del tema de difusión turística local. Y pues nos vemos en la siguiente. Nos vemos, estamos. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Síguenos en
Síguenos en nuestras redes sociales, @Fidiapech. @Fidiapech. Y entra a nuestra página www.fidiapech.com.